Bueno, muchas gracias a Fasecolda por la invitación. Y bueno, pues yo tengo el reto de contarles qué va a pasar con el sector de la infraestructura de transporte en el corto plazo y cómo desde la Cámara Colombiana de la Infraestructura estamos viendo las cosas. Pues lo primero, y siempre nos gusta comenzar por acá, es que nosotros vemos un panorama económico en 2017 mucho mejor a lo que se veía el año pasado y a cómo pues estaba viendo las cosas después de 2015. Ya hay un escenario de una inflación que está bajando, los precios del petróleo muestran una tendencia al alza y se han estabilizado, se aprobó la reforma tributaria que era fundamental para todo el proceso de ajuste fiscal y la infraestructura continúa en su senda expansiva. Y pues por supuesto, cuando uno observa el comportamiento, por ejemplo, del déficit de la cuenta corriente, se da cuenta que la política económica y fiscal pasaron la prueba porque hemos logrado mantenernos en niveles de crecimiento positivos y adicionalmente pues reducir de una forma superior a la esperada del año pasado el déficit de cuenta corriente. Esto es una cosa simplemente como para ponernos en contexto y recordar que venimos de un choque sin precedentes, donde en menos de 3 años tuvimos unas caídas en las exportaciones de más de 38%, una pérdida de ingresos petroleros de 97% y una caída en la inversión extranjera directa de 67%. ¿Por qué para la infraestructura estas cifras son importantes? Porque nuestro sector es principalmente un proveedor de bienes públicos. Entonces, en la medida en que su principal cliente, que es el Estado, pues le vaya bien, seguramente al sector le va bien, pero en esta coyuntura de pérdida de ingresos de la nación, pues por supuesto, eso tiende a ajustar las perspectivas del sector en el corto y mediano plazo. Como lo ha dicho el ministro de Hacienda en reiteradas ocasiones, Colombia atravesó una de sus peores crisis económicas de toda la historia. Yo creo que el debate alrededor del proceso de paz ocultó esa habilidad que siempre han mostrado los colombianos de predecir crisis económicas y se nos pasó, porque estábamos concentrados en otra cosa. Pero cuando uno compara las cifras, uno ve que la reducción en los ingresos vía exportación del tamaño que vimos entre el periodo 2012-2016, tan solo se había visto después de la Guerra de los 1000 días, después de la Gran Depresión y pues en 2012-2016. También pues reconocer que obviamente el hecho de haber permitido a la tasa de cambio fluctuar libremente, eso ayudó a todo el proceso de ajuste y de estabilización. El comportamiento de la inflación también ha sido positivo. Ese pico tan marcado que uno observa en el año 2015-2016, pues se debe principalmente a las implicaciones de los paros de transportadores y a la situación climática. Los paros de transportadores son particularmente lesivos para la inflación porque le dan muy duro al comportamiento del precio de los alimentos, que es lo que está explicando este indicador. Hay una tradición un poco compleja en este país, es que cada vez que hay un cambio del ministro de Transporte, lo reciben con su paro, entonces pues esperemos que no pase eso, porque obviamente la tranquilidad que tenemos hoy de estar ya bordeando un 4% de inflación se debe precisamente a que en el futuro cercano no se ve ningún choque climático importante ni un anuncio de paro. De todas formas, pues uno nunca sabe y ya también ahí están ya los transportadores generando opiniones sobre la vuelta a la casa del ministro Cardona, pero esperamos que eso no suceda. Lo otro que también vale la pena resaltar es que todo este manejo de la política económica ha permitido que Colombia se permanezca estable en lo que es la valoración de riesgo país. Cuando uno observa cómo lo que sucedió fue un choque externo que afectó a varios países, pues uno sí puede mirar
que le pasaron a economías similares a las nuestras en términos de medición de riesgos y ahí hubo variaciones, todas con una tendencia a la baja. Y Colombia logró mantener su grado de inversión, tuvo unas revalorizaciones o revaloraciones más bien de su pronóstico, pero aún así logró mantener el grado de inversión. Esto en este sector, en este momento, es muy importante. Y ya lo vamos a ver más adelante, pero pues básicamente es importante porque todavía nos falta financiar todo el programa de cuarta generación de concesiones, entonces lo mejor es seguirnos viendo así de bien en materia de perfil de inversión o de expectativas de inversión. También pues vale la pena mencionar que Colombia pues fue el país que logró mantener su tasa de inversión, todas han tenido una tendencia a la baja cuando uno lo compara con países de la región, pero Colombia ha sido el que más ha invertido y pues eso también muestra un esfuerzo y sobre todo pues una decisión correcta de gasto. Voy a pasar por esto muy rápido, esto es simplemente como el comparativo de lo que ha pasado en la planeación de los escenarios macroeconómicos. Esta es la evolución de los supuestos del marco fiscal de mediano plazo 2017. Contrario a lo que habíamos visto en 2015 y 2016, vemos en el marco fiscal de 2017 unos supuestos macroeconómicos mucho más coherentes con la realidad del país. El año pasado y el año antepasado veíamos unos supuestos que desde la presentación del marco ya se sabía que no se iban a cumplir. Este año estamos viendo unos supuestos muchísimo más coherentes y unos supuestos que tienen una mayor probabilidad de ocurrencia, lo que nos permite pues reconocer que el marco está ajustado a lo que seguramente sucederá. De este marco, ¿qué vale la pena rescatar? Que pues si hay una sinceración total por parte del gobierno de que el modelo económico cambió y acá ya no se va a producir más petróleo. O sea, ese no va a ser el centro o el foco del modelo económico del país y pues eso ustedes lo ven en la gráfica que observan a su derecha en la parte de abajo, donde frente a los pronósticos de 2016, en 2017 aún el gobierno está recortando aún más la capacidad o su pronóstico de producción de barriles de petróleo hasta llegar a un barril promedio diario de 824.000. Además de esto, pues ha también sincerado la evolución de lo que es la proyección de crecimiento económico. Para 2017 empezamos con una perspectiva de 2,5, después la ajustamos a 2,3 y ya se volvió a ajustar a 2. Estamos a menos de 15 días que salga el resultado de segundo trimestre del PIB. Pues los grandes líderes de opinión económica en ese tema no están esperando un buen comportamiento, ya empiezan a ajustarse los pronósticos por debajo del 2%, pero el gobierno está esperando el 2%. De todas formas, pues la expectativa del marco es 2,3, no estamos tan lejos de eso que seguramente sucederá. Y pues lo que sí ha sido beneficioso es que el desbalance de la cuenta corriente, que simplemente explica los excesos de gasto del gobierno y del privado, pues sí ha venido ajustándose a una velocidad mucho mayor a la esperada en 2016. Lo que se esperaba en 2016 es lo que ustedes ven en la línea roja y ya en 2017 se está viendo un panorama mucho mejor en términos de desajuste de gasto en la cuenta corriente. Todo esto para decir que pues en la Cámara somos conscientes que vienen unos años complejos de ajuste fiscal. Ya la regla fiscal que permite unos años de desajuste o de distanciamiento de la regla para tener instrumentos de política para revertir el choque económico, ya ese tiempo pasó y ahora viene un periodo de ajuste que es el año 2017-2018, para eso se necesita reducir en ambos años el déficit en 0,5% del PIB. Ya el ministro de Hacienda anunció que el presupuesto general de la Nación que radicaron en el Congreso la semana pasada viene con un recorte de 5,5 billones de pesos y apenas un crecimiento en la inversión de 3%. Obviamente que pues ese crecimiento en la inversión
es un crecimiento que si uno lo pensara en términos reales, con una inflación esperada de 4%, pues en realidad es casi que un mensaje de que no va a pasar nada nuevo en materia de inversión. Suena una mala noticia, pero nosotros reconocemos que es lo que debe suceder. Cuando nos preguntan qué es lo que creemos que es lo que mejor le puede pasar a la economía para repuntar, siempre contestamos lograr cumplir la meta de déficit fiscal. Porque es que cumplir esta meta y volver a converger al 2% o 1% de déficit fiscal de largo plazo nos va a permitir replantear las fuentes de financiación de gasto. En este momento, desafortunadamente, pensar en fuentes de financiación distintas al ingreso corriente no es una posibilidad. Entonces, hacer este esfuerzo en estas dos vigencias nos permitirá ya hacia el año 2019 replantear estas fuentes de financiación y volver a pensar en nuevas inversiones. Que es muy importante resaltar para nosotros la evolución de los compromisos en vigencias futuras. Esto es toda información del marco fiscal de mediano plazo. De acuerdo con lo que dice el marco, Colombia a la fecha tiene 86,8 billones de pesos en vigencias futuras. De esos 86,8 billones, 80 billones de pesos son del sector de la infraestructura de transporte. Para nosotros, pues esto es la confirmación de que el gobierno le quiso apostar a nuestro sector. Esto es una cosa que cuando uno mira los marcos de gasto del último año de gobierno de un presidente, jamás, nunca había sucedido. La inversión en infraestructura estaba rezagada. De todas formas, la inversión en infraestructura deriva en un activo fijo para la nación y es un activo productivo en la medida en que haya pues industria que mover a través de esas carreteras y de esos puertos y de esos aeropuertos. Entonces, nosotros sí recibimos como un gran espaldarazo esta cifra de los 86,8 billones de vigencias futuras. Cuando uno mira cómo se van a ejecutar esos recursos, pues uno ve que en realidad más de la cuarta parte de ellos está concentrada entre el 2018 y el 2022. Como ya no hay reelección, el próximo gobierno sí dependerá o va a encontrar estos compromisos, que son principalmente del sector de la infraestructura, explicados en su mayoría por el programa de la cuarta generación de concesiones, y pues dependerá de su habilidad, de su buen manejo económico, que tenga espacio para nuevas inversiones. De todas formas, a pesar de que el panorama macroeconómico puede no ser el más halagüeño en términos generales, pues para el sector de la infraestructura sí vienen unos años donde hay unas inversiones aseguradas que son muy importantes y trascendentales. Esto es simplemente como se ve la distribución de las vigencias futuras en el tiempo. Pues ustedes observan que el área más clara es el sector transporte y en realidad el pico de vigencias futuras pues se mantiene hasta el año 2021-2023. Acá ustedes lo ven por proyecto. El área azul oscura es la primera ola de la cuarta generación, el siguiente azul no tan oscuro es la segunda ola, luego viene el área más clarita que es la tercera ola, ahí están los dos proyectos adjudicados, y de esta gráfica que es importante resaltar que esa área curúa que ustedes ven ahí es el aval fiscal del Metro de Bogotá, que asciende a 20 billones de pesos. Es decir, que si se logra adjudicar el proyecto del Metro de Bogotá, pues se alcanzarían vigencias futuras para el sector transporte del orden de 100 billones de pesos, que es histórico. Eso jamás, nunca se ha visto, pero pues insisto, es una buena noticia desde el punto de vista de generación de expectativas del sector. Bueno, todo esto preámbulo es simplemente para decirles que nosotros en la Cámara estamos convencidos que el gran dividendo que deja el boom minero energético es una infraestructura más moderna y más competitiva. Colombia está en obra y ahora nosotros, pues en unos años, cuando la infraestructura entre a funcionar y a operar, pues vamos a tener acceso a una infraestructura de la que antes no disponíamos. Y pase lo que pase con el programa de la cuarta generación de concesiones, ya hay unos éxitos reales que yo quiero resaltar acá rápidamente.
Primero, pues que la inversión en infraestructura, la inversión de la nación, que es las barras que ustedes ven al lado izquierdo, ha venido incrementándose de forma dramática en los últimos años. En 2010 estábamos invirtiendo cerca de 8 billones en infraestructura y en 2016 alcanzamos casi 13 billones de inversión en infraestructura. Prácticamente la doblamos. Cuando ya le incluimos lo que está pasando al nivel subnacional, pues pasamos de haber invertido 1,6% del PIB en 2010 a lograr niveles de 2,8% del PIB en 2016. La discusión de si todavía nos falta, si eso es suficiente para corregir el rezago de infraestructura, pues todavía está abierta. Pero sí vale la pena rescatar el esfuerzo, sobre todo fiscal, que hay detrás de haber casi que doblado estos indicadores. Cuando uno mira qué ha pasado en el mundo de la obra pública, porque esto es solamente inversión pública, esfuerzo fiscal 100%, pues también se da cuenta que la evolución y el comportamiento de la inversión ha sido muy positivo. Para que tengan como órdenes de magnitud, entre 2002 y 2010 se habían invertido en infraestructura 2,2 billones de pesos. Mientras que en el periodo 2014-2015, o sea, apenas 2 vigencias, 10,6 billones de pesos fue lo que se invirtió en inversión pública en infraestructura. Esto es un aumento pues sin precedentes. Y eso es una cosa que ya sucedió y que ya es un éxito. Y ya pasó y salió bien. Cuando uno observa, esto es toda inversión consolidada, nacional y subnacional, y cuando uno, por ejemplo, observa qué ha pasado en el INVIAS es una entidad que desde 2010 a la fecha ha generado inversiones por cerca de 9 billones de pesos. Y la asignación de esos proyectos ha sido en total transparencia y su ejecución también, porque son proyectos que ya han terminado. Entonces, vale la pena resaltar esos resultados. La inversión privada, pues por supuesto, también ha sido muy importante y ha ido en aumento. Entre 2010 y 2016 alcanzamos 24,2 billones de pesos y pues esto está representado en vías, puertos, aeropuertos y vías férreas. Pues lo de vías, creo que hay suficiente ilustración en lo que ha sucedido, pero más allá de eso, vale la pena también mostrarles que en puertos y aeropuertos la revolución ha sido importante. Estamos hablando que entre 2014 y 2016 hubo inversiones en aeropuertos por cerca de 1 billón de pesos. 1 billón de pesos es la mitad del portafolio de inversión que se ejecutó entre 2002 y 2010. Y ahora esa inversión se destina a un solo modo de transporte. Entonces, eso también es una cosa que vale la pena resaltar. ¿Cuáles son los grandes retos que tiene el sector? Son 3. Los cierres financieros del programa de la cuarta generación de concesiones, ejecutar las obras del posconflicto y llevar a feliz término 3 proyectos: el túnel de la línea, la Ruta del Sol Tramo 2 y el Río Magdalena. Todos estos proyectos sumados equivalen a inversiones de 52,3 billones de pesos a ejecutarse en los próximos 8 años. El programa de 4G, diferenciando lo que es 4G de iniciativa pública del 4G de iniciativa privada, pues nos da pues que hay 20 proyectos de iniciativa pública, 12 proyectos de iniciativa privada. El posconflicto está generando unas inversiones estimadas de 1,3 billones de pesos y solucionar y poner a marchar los proyectos que están frenados, que son el túnel de la línea del Río Magdalena y Ruta del Sol Tramo 3, por lo menos en sus acciones de corto plazo y actividades de obra pública, van a ser del orden de 980.000 millones de pesos de inversión. ¿Qué está pasando en materia de cierres financieros? Pues la situación es la siguiente. Hay 32 proyectos adjudicados. De esos 32 proyectos adjudicados, 23 proyectos tienen cierre ANI. ¿Qué es tener cierre ANI? Tener la carta de un financiador que manifiesta su intención de acompañar la estructuración del proyecto. O sea, eso no es nada.
Eso sí. Y hay 9 proyectos sin esa carta. De los 23 proyectos que tienen cierre ANI, 8 proyectos tienen cierre definitivo. ¿Qué es tener cierre definitivo? Es tener todos los contratos de crédito firmados. Porque estos son, pues, obviamente unas operaciones y unas negociaciones muy complejas y se constituyen, pues, en un pool de contratos también muy complejo. No quiere decir que están desembolsados. Quiere decir es que el contrato de crédito está listo y está firmado. Y de los 23, aún faltan 15 proyectos por tener el cierre definitivo. Es decir, que faltan 24 proyectos por cerrar, que son los 9 que no tienen cierre ANI, más los 15 proyectos que sí tienen cierre ANI, pero no han logrado su cierre definitivo. El gobierno tiene la expectativa de cerrar 10 proyectos en 2017 y 5 proyectos en 2018, que eso solamente suman los 15 que están pendientes, pero pues aún faltan 9. ¿Cuál es la posición de la Cámara frente a este tema? Que este debe ser el punto número 1 de la agenda del nuevo ministro de Transporte y debe ser su única prioridad, porque detrás de la financiación de estos 24 proyectos es que está la seguridad de que se van a poder ejecutar las inversiones que yo les mostré en vigencias futuras. Y es que se va a poder seguir sintiendo a este sector como un sector de buenas perspectivas, a pesar de que la economía no está necesariamente pasando por su mejor momento. ¿Qué sentimos? Que el gobierno sí está poniendo todo de su parte para que eso ocurra. Desafortunadamente, que al final se den los cierres es la mezcla de muchas cosas. Entonces, es la mezcla de la superación de una crisis reputacional debido a todo el incidente de corrupción de Odebrecht. Es la resolución de la liquidación del contrato de Ruta del Sol Tramo 2, porque de cómo se liquide ese contrato se van a sentar como unos antecedentes o una jurisprudencia, si me permiten esa palabra, respecto a cómo puede resolverse una situación similar en el futuro. ¿Qué ha hecho la Cámara para eso? Cuando se hizo el primer anuncio de que iban a anular el contrato de Ruta del Sol Tramo 2, todos los terceros de buena fe, entre los que estaban los financiadores, pues saltaron y dijeron, no, me van a desconocer la existencia del contrato, pues me va a ir muy mal. Yo ya no los quiero a ustedes como clientes. Revisando la norma, la nulidad estaba definida para contratos de obra pública, no para contratos de APP. Entonces había un vacío en la norma. A través de un proyecto de ley que está andando y que ya tiene el trámite muy adelantado, solamente le falta un debate y es un proyecto de ley que modifica la ley de contratación, la ley de APPs y la ley de infraestructura, se incluyó un artículo que pretende corregir ese vacío en la norma. El artículo está concertado con los bancos, está concertado con el gobierno, está concertado con todos los actores. ¿Qué estamos esperando? Que termine el trámite, pero el objetivo es cerrar ese vacío que existe en la norma y generar seguridad jurídica, donde lo que a grosso modo dice el artículo es que cuando se genere un vicio de nulidad en un contrato, los efectos no van a ser los de la nulidad, sino los de la caducidad. ¿Por qué razón hay que hacerlo así? Porque la fuente de pago de la deuda de un negocio de APP solo está definida en el contrato. Entonces, si se desconoce la existencia del contrato, automáticamente se desconoce la garantía que hay detrás del pago de esa financiación. Es como si no hubiese existido garantía. Entonces, si uno no les da a ellos esa seguridad, pues nunca van a ir en el negocio. Esperamos que eso llegue a feliz término. Y empiece a generar confianza y empiece a generar, pues, tranquilidad, sobre todo en el mercado de los financiadores.
Desde siempre esta alternativa se está evaluando alrededor del mes de marzo de este año. Desde siempre se supo que de lograrse iba a ser efectiva después de octubre de este año, pero a pesar de que parecía mucho tiempo, los financieros dicen, es con seguridad más cortico que cualquier otro camino. Entonces, pues esperemos que en el último trimestre de este año los cierres empiecen a moverse o por lo menos empecemos a escuchar algo de noticias positivas en este respecto. Respecto a lo de posconflicto, pues hay una expectativa de unas inversiones por 1,3 billones de pesos. De esos 1,3 billones de pesos, alrededor de 180.000 millones de pesos van a venir vía presupuesto general de la Nación, de una adición presupuestal que se está tramitando todavía en el Congreso y no ha salido, y el restante sale de un acto legislativo que modifica por una sola vez el uso de los recursos de regalías, que tampoco ha salido. Desde la perspectiva nuestra, pues esta es una de las inversiones programadas para 2017, que va a estar más demorada, pero pues esperemos que se logre llevar a cabo en 2018. En todo caso, es una inversión muy corta, está orientada a atender los compromisos del Acuerdo de Paz, son obras de mantenimiento rutinario orientadas a la generación de empleo en las SOMACs y en las áreas de mayor conflicto. Entonces, son importantes para el sector porque pues de todas formas hay 1,3 billones de pesos de inversión, pero pues es una inversión corta y por una sola vez. Y los proyectos estratégicos. Pues afortunadamente el túnel de la línea ya está adjudicado, ya está, pues lo están pues revisando y ejecutando. La meta ahí es cumplir con el cronograma que se pactó en ese contrato. Ruta del Sol Tramo 2 está en proceso de liquidación. El gobierno tiene que licitar unas obras de mantenimiento con el único objetivo de que la infraestructura que hoy esté disponible no se pierda, porque en la batalla entre la naturaleza y la infraestructura gana la naturaleza, y pues ustedes lo saben más que nadie cuando les llegan sus siniestros. Entonces, pues la idea es que ocurra por obra pública una intervención que lo que haga es atender lo que ya existe, mientras el gobierno estructura una nueva APP a licitar en 2018, y lo que también sucede con el río Magdalena es básicamente lo mismo, donde hay unas declaraciones de urgencia manifiesta para el dragado del río, mientras se reestructura toda la APP de navegabilidad del río Magdalena. Entonces, pues así es como estamos viendo las cosas, y me quiero retirar dejándoles a ustedes un mensaje, y es que nosotros necesitamos que no se pierda la confianza en este sector. Sin duda fue sobre este sector que se basó la decisión correcta de tener una mejor infraestructura, una infraestructura más moderna y una infraestructura pues al servicio del sector industrial que la va a necesitar para ser más competitivo. Muchas gracias.